Hola, hola, estimados amigos y hermanos, en esta preciosa mañana. Qué placer nuevamente estar con ustedes este día hermoso para compartir, para charlar con ustedes en este tiempo. Y qué cosa más extraordinaria que podemos hablar cosas hermosas de Dios. Gracias porque sé que están esperando este tiempo para conectarse con nosotros y pasarla bien en compañía del Señor, de su palabra y su Espíritu Santo. Qué bonito. Yo creo que esto va a tener como resultado que vamos a salir muy bendecidos de esta reunión y de este tiempo hermoso. Así que agradecemos a Dios por esta gran oportunidad nuevamente de llegar hasta sus hogares, de llegar a sus corazones. Sí, usted que me está viendo ahí en su hogar, ahí en su negocio, en el televisor de su centro de trabajo, de su centro de estudio. Yo no sé dónde está ahora conectado conmigo en este tiempo. Quiero darle gracias a Dios por esta gran oportunidad que tenemos usted y yo de poder estar en su presencia, listos para ser ministrados por su palabra y por su presencia. ¿Me permite orar esta mañana para que Él sea el que nos conduzca en este tiempo? Padre, te agradecemos en esta hora por darnos esta bendición otra vez de estar este día a esta hora listos para, Señor, edificarnos en tu presencia, en tu palabra y en tu espíritu. Te ruego, mi Señor, en esta preciosa hora que bendigas a mis hermanos, los que están allá, Señor, en sus hogares, allí en su centro de trabajo, tal vez en su negocio, como ya dijimos. Señor, donde quiera que se encuentren, quizás en algún centro comercial donde este programa está siendo transmitido. Ruego, Señor, que tú les bendigas este día y que de ser posible, Señor, tú pongas un alto a su carrera. Tú pongas un alto, Señor, al corre de la vida y les permitas escuchar tu palabra hoy. De tal manera, Señor, que puedan ellos dar una respuesta a lo que tú vas a hablar a sus corazones. En tu nombre santo y poderoso, en esta preciosa mañana, les bendecimos. Gracias por el privilegio, Señor. Gracias, porque soy muy afortunado de tenerte a ti como Dios y de tener a Jesucristo como mi Salvador personal, pero también de tener esta palabra tan hermosa que podemos compartir confiadamente, con tanta seguridad que no tiene sombra de variación. Tu palabra es clara y verdadera y no hay nada que la supere. No hay nada. La ciencia misma no puede. Está dicho en esta palabra más bien acerca de los acontecimientos científicos. Todo está dicho ya, así que no hay nada que la supere. Pero también te agradezco por la persona maravillosa del Espíritu Santo que está con nosotros este día para bendecir, para ministrar. Padre, que ninguno de los que hoy te van a oír a través de tu palabra, Señor, queden igual, sino más bien, Señor, que de aquí en adelante algo, Señor, suceda en la vida de ellos. Porque esta palabra no regresará vacía, nunca regresará vacía. Siempre llevará fruto en el corazón, en la mente de aquellos, Señor, que la escuchamos. Muchas gracias. En tu nombre santo oramos en esta preciosa mañana. Amén y amén. Muy bien, como siempre lo decimos, es un gran honor compartir con todos nuestros hermanos y amigos en los diferentes países, en las diferentes naciones del mundo donde tenemos entrada gracias a estos medios fabulosos, y les bendecimos desde aquí, desde este canal 46
Les bendecimos a todos en esta preciosa mañana. Y ojalá que al escuchar esta palabra, la misma sea de edificación, que sea de crecimiento a su conocimiento de Dios, porque es la palabra la que nos muestra a Dios. Así que gracias por estar con nosotros. Esta mañana mi espíritu ha estado inmerso en una experiencia gloriosa de algunos personajes aquí que en su momento los voy a mencionar. Y al estar leyendo, al estar metido ahí, buscando en el Señor me hacía sentir algo muy bonito en esta escritura. El pasaje o el capítulo que estaré leyendo hoy será el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y al leer ese capítulo me venía a memoria una idea muy general que quiero compartirla y ponerla ahí delante de ustedes, y a lo mejor se convierta en una serie de reflexiones en derredor de esa idea o de esa expresión. Quiero hablar hoy acerca de conexión divina. Mire qué bonito, conexión divina. Y no quiero que lo vea como una expresión así un tanto misteriosa o que nos vamos a acercar ahí con morbosidad, como alguna gente lo ve, que son a veces expresiones sublimes y que no llegan a donde deben llegar, sino que llevan a la gente a pensar y a vivir cosas a veces que hasta pueden ser falsas expectativas. No, véalo lo más normal. Una conexión divina. Qué bonito. ¿A cuántos les gustaría tener una conexión divina? Yo creo que a todos nos gustaría, ¿no? Y mire qué bonito es hablar de esas cosas, porque cuando hablamos de una conexión divina, estamos hablando de un asunto en el que el hombre va a interactuar con Dios, o Dios va a interactuar con el hombre en esa conexión divina. Así que, mis amados hermanos, le invito para que usted venga a esta escritura hoy. Fíjese que tengo la dicha de conocer, de entender un poco la escritura por la gracia del Señor, y he leído mucho la Biblia. Entonces hay cosas que a mí se me hacen fáciles de ordenar y de entender, y de poder ayudar también a otros que quisieran aprender un poco. La Biblia comienza así, dice el capítulo 10 de Hechos, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oiga eso, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Que le llame la atención ya esa experiencia. Primero él lo define como un ángel, pero ahora le dice: ¿qué es, Señor? Y esa es una expresión que va un poco más allá de una experiencia propiamente angelical. Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mire qué hermoso esto. Voy a quedar ahí, y si usted me permite, le sigo contando o narrando esa experiencia de esta conexión divina entre el apóstol Pedro y un hombre llamado Cornelio, que por cierto lo define ahí como un centurión.
Y un centurión, en la expresión, en la terminología griega, significa un jefe de alto mando. Por lo menos lo que define a un centurión es una persona que dirige aproximadamente unas 100 soldados, unas 100 personas que están a su mando. Y entonces le da esa expresión de ser un centurión, un alto jefe. Este era un jefe del ejército romano. Y dice la palabra, mis amados hermanos, que en un momento este hombre logró una conexión divina, por supuesto muy añorada por su corazón, me imagino. Y ya le voy a explicar por qué. Y fíjese que dice la palabra que este hombre estaba en una situación tan bonita, porque dice que estaba orando. Y mientras él estaba orando, dice claramente que un ángel se le apareció. Pero le dije curiosamente en la respuesta, cuando él le dice, ¿qué es, Señor? Entonces ahí nos cambia un poquito la idea y nos dice que ya no se trata simplemente de una experiencia angelical, sino que el Señor mismo está ahí en esa conexión divina, porque Dios está a punto de bendecir a este hombre. Mis amados hermanos, qué bonito es cuando nosotros logramos entender que el Dios del que hablamos nosotros, los predicadores, bueno, no todos, ¿verdad? Pero por lo menos en mi caso, yo no quiero hablar de alguien más, no quiero hablar de cosas efímeras. Me apasiona hablar de Dios, del Dios que conozco, del Dios de la Biblia, del Dios de la creación, del Dios que a lo mejor es el mismo suyo. Y mire qué bonito que este hombre está teniendo esa experiencia con el Señor. Así que cuando ya él dice que es Señor, entonces él ya está tan metido en aquella experiencia de esa conexión divina que deja de ser un ángel para convertirse en un Señor para él. Sin duda alguna era Dios ahí en esa visión que le estaba poniendo. Mis amados hermanos, así es el Señor, así es el Señor. Y hoy apenas quizás voy a hacer un preámbulo, como dije, de lo que podría ser una serie de reflexiones en derredor de esta idea. Pero me llama la atención, mis amados hermanos, y una de las cosas que quiero dejar bien claro, que las conexiones divinas no son asolapadas. Las conexiones divinas son directas y son claras. Mire que cuando nosotros nos metemos a reflexionar en este capítulo, vamos a ver cómo Dios interactúa en todo esto. Y la verdad es que al final hay cosas que están bien claritas ahí de cómo funciona esto. Le digo porque este término lo están usando mucha gente hoy. Hay términos que están de moda, como hablar de términos de prosperidad, hablando de conexiones divinas, hablan de un montón de términos, pero en este caso, mi querido hermano, es una conexión tan bonita de estos dos personajes que me encanta y que se vale, en este caso se vale hablar de esa manera. Fíjense que para que exista una conexión divina, tienen que haber personas correctas en el sentido de que van a entender la situación. Porque fíjense que mientras este hombre llamado Cornelio estaba teniendo esa visión, en el mismo momento que este hombre está teniendo esa visión, Dios también está conectando a Pedro con otra visión allá, pero que al final usted la relaciona y están prácticamente hablando la misma cosa. Porque Dios le hace una promesa a Cornelio y esa promesa se va a hacer clara, se va a manifestar con la venida del apóstol Pedro a su casa,
pero ya Dios le ha avisado a Pedro lo que está pasando. ¿Qué cosas? Fíjese usted, dice la palabra que mientras Pedro estaba orando, un ángel se le presentó ahí y habló con él. Y le dijo, Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han sido oídas, han subido para memoria de Dios. Y Él ha decidido bendecirte. En otras palabras, ¿verdad? Cuando la Biblia habla que han subido para memoria de Dios, no se trata de que Dios se olvida, de que Dios tiene una memoria como la nuestra, que escuchamos algo, leemos algo y si nos preguntan 10 minutos después ya no nos acordamos. No se trata como de que un recuerdo así fugaz de Dios, ¿verdad? No, más bien Él está usando un término que era común entre el pueblo judío, y era que ellos hacían sacrificios que le llamaban sacrificios memoriales. Entonces Él usa esa expresión como diciendo que Él estaba presentando en el tiempo de esa ofrenda, estaba manifestándose también la visión de Dios para su vida. Así que estaba él ahí en ese momento de oración, y luego entonces le habla el ángel, dice en ese momento, y le dice: tus limosnas y tus oraciones han subido para memoria. Es decir, ha sido un olor grato a la presencia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Yo sé que hay mucha gente que va a ser bendecida con esta palabra, porque aunque les pasa a la de Cornelio que no pertenecen, quizás en el caso de Cornelio no pertenecía a los judíos porque él era un gentil, pero tampoco pertenecía a una iglesia porque no había una iglesia gentil en ese momento para él. Entonces no era, como quien dice, un hombre de iglesia, pero en su corazón ese hombre amaba a Dios y por supuesto amaba a su prójimo. Y cuando dice la escritura que él hacía limosnas a lo del pueblo, probablemente le dio en algún momento, alivió la situación de algún judío, pudiera ser, o de los mismos gentiles, quizás de su nación, de su provincia, de su ciudad. En algún momento él bendijo gente con lo suyo. Y eso es lo más grande ahí. No se trata de la cantidad ni de la expresión, porque términos como ofrenda y limosna son diferentes. Pero ese no es mi punto. Mi punto es que sea poco o mucho, cuando alguien dispone bendecir a otro, ha entrado en un campo que a Dios le agrada. Ha entrado en un campo que le agrada a Dios, porque Dios en su naturaleza es una naturaleza de dar. Él es muy dadivoso. Y solo ahí podría quedarme un buen tiempo con usted. Pero el punto al que quiero llegar es que este hombre, aunque no era un hombre ni de la ley, ni tampoco era un hombre de iglesia, pero en su corazón este hombre amaba a Dios y amaba a su prójimo. Y él sabía que la forma de expresarlo, o la forma de externarlo, lo que él sentía por Dios, era: una, oraba. Oiga bien. Y dos, cuando externaba su amor por el prójimo, es que daba a la par de eso. Qué bonito. Yo conozco gente que no va a una iglesia, que no se muestran tan religiosos, aunque tienen alguna afinidad quizás con alguna congregación o algún tipo de religión, pero no es que sea gente metida, digamos, con Dios así, pero en lo poco que sienten ellos lo expresan. Así que yo conozco personas que les encanta hacer eso, de dar, para ver si de esa manera ellos pueden recompensar lo que han recibido de Dios. Así era Cornelio. Pero hay cosas más elementales que quisiera ver en la vida de este hombre a manera de introducción en este día.
Y es que fíjese que para que haya una conexión divina, obviamente en primer lugar debe estar Dios ahí, porque Dios es el divino, ¿no? Entonces, y es el que puede hacer posible aún lo imposible, porque dice la Escritura que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y mis amados hermanos, aquí estamos hablando de un asunto que realmente era imposible para los hombres. Oiga lo que le voy a decir ya de entrada: que un judío tuviera relación con un gentil, en este caso, era cosa imposible, imposible. Pero para Dios sí era posible, porque Dios estaba pensando en bendecir también a aquellos que no eran judíos. En esta conexión divina, mis amados hermanos, Dios nos está mostrando, especialmente a nosotros los gentiles, los que no tenemos nada que ver con el pueblo judío, ni con la ley judía o mosaica, nada de eso. Dios nos va a mostrar que Él sí estaba pensando en nosotros. Aleluya, bendito sea su nombre. Y empiezo a emocionarme, le voy a decir. Cuando toco estos asuntos, hermanos, mi corazón se inflama de gratitud, de alegría, saber que Dios, nuestro Creador, aunque en un momento anduvimos sin Él, apartados completamente, Él siguió pensando en nosotros. Y siguió pensando, no de cualquier manera, siguió pensando que nos iba a bendecir y que nos iba a alcanzar por su gracia y por su gran misericordia. Iba a ser extensiva su providencia divina de salvación para nosotros. Eso es lo que está pasando aquí. Aleluya, gloria a su nombre. Pero para hacer un poquito más, enriquecer un poquito más esta charla, mis amados hermanos, mis amados amigos, debo contarles que hay 4 cosas aquí que se manifiestan en la vida precisamente de estos 2 varones a los que Dios va a unir, y que humanamente son 2 polos opuestos completamente, porque primero Pedro es un judío de los meros, pero también Cornelio es un gentil 100%, es uno de los meros, pero no había posibilidad de relación entre ellos por la cultura, por esa situación, ya dijimos, religiosa que había en la parte de los judíos. Mis amados hermanos, hay 4 cosas aquí que este hombre manifiesta, o más bien no él, sino que Dios lo dice de él. Es Dios quien lo habla de él. Y fíjese que lo primero que menciona es que este hombre dice que era un hombre piadoso. Oiga, era un hombre piadoso. Y aquí usa este término de piadoso como una persona que considera en algún momento que esa parte religiosa, divina, esa parte de Dios, Él no la ha olvidado por completo. Él tiene alguna afinidad con las cosas cristianas, aunque todavía no haya dado el paso de convertirse al Señor o de decidir ser cristiano, seguidor de Jesucristo. Pero tiene esa posibilidad, como quien dice, abierta ahí, por si acaso Dios piensa en él. Y seguro que Dios piensa en él. Mire qué bonito. Así que la primera o el primer calificativo que Dios le da es que dice que era un hombre piadoso. Y una persona piadosa, en su momento le va a llegar la bendición de Dios y puede llegar a convertirse en un buen cristiano, en un hijo de Dios. El segundo calificativo que Dios le da es que dice que era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Temeroso de Dios con toda su casa. ¿Cómo era primero? Dice que era. ¿Cómo dice que era? Dice claramente que era un hombre piadoso, pero luego dice que era temeroso de Dios con toda su casa.
temeroso de Dios. Era un hombre que él decía, bueno, yo no practico, no ando, pues no soy judío, en realidad no puedo darme ese lujo de ser parte del pueblo de Dios porque no soy judío. A lo mejor en algún momento quizás visitaba alguna sinagoga con su familia, pero claro, no había oportunidad de manifestarse porque los judíos no lo permitían. Pero bien, él tenía esa afinidad, podemos decir, y eso le daba ese temor a Dios, una persona temerosa. Cuando he hablado acerca de ser temeroso de Dios, no se trata de una persona que tiene miedo a Dios, sino más bien se trata de una persona que tiene la capacidad de reverenciar a Dios, reconociendo sus atributos, que Él es el gran Dios, que Él es el gran Ser Supremo, que Él es el Todopoderoso y que nosotros le merecemos a Él nuestro respeto y admiración. Eso es una persona temerosa, es una persona que es reverente, que tiene la capacidad de reverenciar a ese Ser Supremo y divino como es Dios. Así era ese hombre. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Y bueno, el tercer calificativo que el Señor le da ahí es que era un hombre dadivoso, porque dice que daba limosnas a la gente. Muchas veces dio limosna. Yo no sé cuántos años tenía este hombre, no lo sé, no lo cuenta la historia bíblica. Pudiera ser que algún comentarista diga algo sobre eso, pero la historia bíblica no dice cuántos años tenía este hombre. Se puede buscar, hoy hay facilidades, pero no me interesa tanto. Lo que me interesa es cuánto tiempo pasó este hombre haciendo eso. Él veía una necesidad y ahí estaba supliendo. Y él veía a una persona con problemas y ahí estaba él al punto de decirle, aquí está mi mano, aquí están mis bienes, aquí está mi esfuerzo de la vida para que también te sirva a ti. Qué bonito. Fíjese que esto es opuesto a lo que algunas personas practican. Hay gente que no presenta ninguna forma de ser dadivoso. Al contrario, muestran una forma egoísta y mezquina. Es más, yo le voy a decir algo. Fíjese que hay gente que se molesta cuando ve a otro compartir con los demás y se mete a unos líos, especialmente con este asunto de los cristianos. Hay gente que se enoja que cristianos den ofrendas o den limosnas a sus iglesias. Se enojan, fíjese, y ellos nunca dan nada. Qué terrible eso, ¿verdad? Y eso nos muestra entonces una naturaleza en ellos mezquina, egoísta, opuesta a la naturaleza de Dios y de aquellos que lo hemos entendido. Así que, ni modo, así es el mundo, ¿verdad? Así es la vida. Pero en este caso, este hombre, Dios le da ese calificativo de ser un hombre espontáneo, de ser un hombre dadivoso, porque dice que él solía dar limosnas a los pobres. Qué bonito. Y fíjese que qué importante es eso, porque esas cosas suben a memoria de Dios, es decir, suben como un sacrificio de olor grato. Así como en el Antiguo Testamento su pueblo sacrificaba ofrendas de olor grato, ofrendas memoriales. Entonces él también estaba haciendo eso, fíjese, ahí en su quietud, en lo apartado, ahí estaba haciendo eso. Qué bonito. Y la cuarta cosa que me llama la atención de Cornelio, o más bien que Dios dice de Cornelio, es que dice que él hacía oraciones. Ay, ay, ay. Y cuando dice que él hacía oraciones, yo no sé, hermano, no sé qué tipo de oraciones hacía este hombre, porque claro, yo tengo noción y tengo conocimiento de la oración de un hijo de Dios, de un convertido, de una persona que ha tenido un encuentro personal con Dios. Pero el tipo de oración que este hombre hacía, no sé qué era lo que él pedía, no sé qué era lo que él hacía. Tal vez era el tipo de oración de una persona religiosa que, aunque no ha tenido una conversión, pero de alguna manera se conecta con Dios. Me hace recordar mi tiempo pasado, cuando yo no era cristiano convertido.
pero sí era un religioso. Yo me acuerdo que de alguna manera yo oraba y decía frases que oía especialmente a mi abuela, que era una mujer devota religiosa de la religión tradicional que usted ya conoce, y le aprendí a hacer algunas cosas como el hecho de persinarse y decir cosas, dichos que eran muy conocidos, ¿verdad? Aprendí a rezar Padres Nuestros, aprendí a recitar el Ave María, el Rosario y todas cosas así, pero en realidad yo las decía y a veces ni tenía conciencia de lo que hacía. Yo no sé si Cornelio tenía ese tipo de noción, tal vez alguna forma religiosa de querer acercarse a Dios, pero lo bonito de todo esto, ¿sabe qué es? Es que Dios lo oyó. Y aunque a lo mejor sus oraciones no eran como las oraciones de un convertido, de un ungido hoy, porque usted hoy hay gente que la oye orar y usted dice, esa persona sí sabe orar, esa persona tiene una capacidad para comunicarse con Dios. Híjole, son admirables, hermanos, son extraordinarios, y a veces sus oraciones son kilométricas. Hay gente que tiene la capacidad de orar 4 horas, 5 horas, estar hablando con Dios. Yo los admiro de verdad y los respeto. Por cierto, me gusta bastante la oración. Pero lo que quiero decir es que este hombre, de alguna manera, él estaba queriendo o intentando esa conexión divina con ese ser hermoso. Ay, ay, ay. Y aquí comienza lo bonito de todo esto, mis amados hermanos, porque el Dios que nosotros amamos, el Dios a quien nosotros servimos, es tan hermoso y es tan amable que Él no va a despreciar un corazón que anhela su presencia. Él no va a despreciar una persona que anhela conocerlo más a Él, tener un encuentro personal con Él. Y yo creo que en el fondo era lo que expresaba Cornelio. A lo mejor Cornelio oraba de esta manera: Señor, no te conozco, no tengo iglesia, no puedo quedarme como miembro en una sinagoga de los judíos porque no tengo entrada, no hay manera, pero yo sí quiero, yo anhelo un día conocerte. Me imagino que hacía oraciones así, como las que usted ha hecho. Ay, Señor amado, yo recuerdo, le voy a contar un poquito de mi vida en aquel momento. Fíjense que yo tuve la desdicha de aprender vicios del mundo, y los aprendí muy pequeño, muy jovencito. No se vaya a asustar con lo que le voy a decir, pero yo aprendí a fumar a los 8 años. ¿Y sabe dónde aprendí a fumar? En mi casa. Porque yo era el que hacía los mandados de mi abuela, de mi papá y de mis hermanos mayores, de mis tíos. Era como, si había que prender un cigarrillo, entonces a mí me hablaban y yo me iba al fogón a prender el cigarrillo, y de ahí se lo daba a mi abuela y mi abuela se lo fumaba, y de ahí al rato aparecía mi papá, me decía: hijo, anda a prenderme este cigarrillo, otra vez a prender. Y de ahí decía mi hermano mayor o mi tío, quien fuera que estaba de mayor ahí, me mandaban a prender cigarrillo. ¿Cómo no iba a aprender a fumar? Imagínese usted. Qué terrible, ¿verdad? Entonces aprendí a fumar en ese tiempo, y le voy a decir algo: me vicié tanto al tabaco, a la nicotina, que cuando yo pensé en estos asuntos de Dios, yo lo vi tan difícil para mí, porque yo no podía vivir 1 hora sin fumarme un cigarrillo. Llegué a fumarme hasta 2 cajetillas de cigarrillos. Era un niño. Es más, le voy a revelar algo, y espero, si me oye un niño, no vaya a repetir mi historia, porque yo lo hice en ignorancia. Yo llevaba los cigarrillos en medio de las hojas del cuaderno. ¿Se puede imaginar usted? Y ansiaba aquellos 15 minutos de recreo para irme a un zanjón de la escuela a fumar. Era una atadura tan terrible y tan diabólica en mi vida. A los 21 años, cuando yo ya pensé en serio en estas cosas, como Cornelio, ¿sabe cuál era mi oración? Y se lo digo de corazón delante de mi Señor.
Yo le decía, Señor, porque ya había gente que me evangelizaba, ya había gente que me hablaba del Señor, y yo le decía, no puedo. Yo lloraba cuando no tenía cigarrillos. Qué terrible es eso. Y sabe que una de mis oraciones fue un día, le dije, Señor, si tú me quitaras este vicio, pero de verdad que me lo quitas, como que yo nunca he sido viciado, que no vuelvo a sentir deseos de tabaco, de nicotina en mi cuerpo, yo te serviría. Yo caminaría contigo y te serviría. Mire, no sé por qué estoy contando este testimonio. 33 años tengo ya de caminar con el Señor y casi no cuento mi testimonio, pero se lo estoy contando. Alguien Dios va a bendecir con esto. Y sabe, hermano, que yo no era cristiano. Ya le dije, era un fumador y era un don nadie. Pero el caso es que, fíjese que Dios oyó esa oración. Y le cuento algo, me lo quitó. 33. Yo estoy fallando más bien, porque 33 hace ratito, güey. El 11 de septiembre yo cumplí más bien 34 años de caminar con Jesús. Y 34 años que no necesité más de tabaco ni de nicotina para ser feliz. Eso tengo, de no volver a... ¿Se da cuenta? Dios oyó mi oración. Mis amados hermanos, mis amados amigos, eso es lo que está pasando con Cornelio. Él hacía oraciones a lo mejor de esa manera: Señor, soy un centurión, soy un gentil, y para los judíos nosotros somos hasta inmundos. Entonces no hay forma. Pero ¿sabes qué, Señor? Si vinieras a mi corazón, si tuvieras un encuentro conmigo, yo te podría servir. Es más, te serviría con los míos, con mi casa, porque también ellos me siguen a mí. Qué bonita experiencia, ¿no? ¿Y sabe qué hizo Dios? Dijo, sí, hombre, ¿cómo no te voy a bendecir, Cornelio? Lo voy a hacer, te voy a bendecir. Y ahí comienza lo que le estoy llamando una conexión divina entre Dios, entre Pedro y Cornelio. Mi amado hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y queridos amigos que nos están viendo ahora, esta palabra te va a ayudar mucho, porque sé que has estado en tu corazón buscando alguna manera de acercarte a Dios. Y quizás lo has hecho como Cornelio, donando algo para una iglesia. A lo mejor has donado algún terreno para hacer un templo. A lo mejor has donado materiales para hacer una capilla donde se adore a Dios. A lo mejor has estado donando de tu dinero para actividades religiosas donde se pueda ayudar a otros. A lo mejor esa ha sido tu experiencia también. Debo decirte, Dios no se olvida de eso. Dios no se olvida de eso, aunque no es su manera, pero esa manera de los hombres de acercarse a Él en algún momento la va a premiar y te va a poner a caminar haciendo las cosas como se deben hacer. ¿Te das cuenta? Así que en esta preciosa mañana yo te invito para que no dejes de hacerlo. En su momento Dios te recompensa. Dios te va a recompensar. Y qué mejor si te diera la recompensa de que la salvación venga a tu vida, de que la salvación venga a tu casa, a los tuyos, como lo hizo con Cornelio. Déjame quedarme aquí en esto, y el día próximo, el día de mañana, te voy a compartir lo que sigue, porque te dije que te podía compartir varias reflexiones de este capítulo, y te vas a dar cuenta de la bendición que está por venir a tu vida, como lo hizo con Cornelio. Si en este momento ya esto que dije, ya esto que compartí contigo es suficiente para dar un paso, pues délo. Venga al Señor. Dígale: Señor, tú me estás hablando a través de ese ejemplo de Cornelio. Es más, cámbiale el nombre de Cornelio y ponle el tuyo: Carlos, Juan, Santos, Emilio, Rosa, María, Elsa. Yo no sé cómo te llames tú, pero puede ser que sea tu nombre hoy el que va a aparecer en la historia después de esta de Cornelio. Alabado sea su nombre. Pastor, ¿qué hago? Simplemente dile: Señor, haz lo mismo que hiciste en la vida de Cornelio en mi vida, y yo te serviré.
y yo te amaré. Y si tú me das la oportunidad de ser parte de los tuyos, te serviré con todo mi corazón. Díselo al Señor. Y sobre todo dile: Señor, dame a tu hijo para ser salva o salvo. Perdona mis pecados. Y yo quiero a Jesús. Yo quiero salvarme. Señor, mire esa persona que ha hecho esta oración este día. En tu nombre santo y poderoso, Señor, declaro que hoy tú lo sellas con tu Espíritu Santo y que no lo dejarás, no lo soltarás hasta que tenga un encuentro personal, vivo, real contigo, y que como este hombre llamado Cornelio te amó hasta el final, también ellos te amen a ti y te sirvan. Muchas gracias. Los dejo bajo tu manto de salvación hoy, Señor, en tu nombre santo y poderoso. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, mi querido amigo, y usted siente en su corazón que lo ha hecho de verdad, usted debe darse por bendecido esta mañana como un verdadero, una verdadera hija de Dios. Así lo declaro y así lo es, porque Él vino a salvar lo que estaba perdido. Que Dios me los bendiga. Les veo el día de mañana. Nos vemos el día de mañana. Estaremos siempre a la misma hora, 11 de la mañana, para compartir con todos ustedes. Viene lo bueno todavía. No se la vaya a perder. Que Dios me los bendiga. Les amo mucho.